No se preocupen porque no hay spoilers hasta que diga que hay spoilers. Bienvenidos... bueno, ese es mi otro canal. Pero bueno, bienvenidos a este video. Ustedes dirán, ¿qué estoy haciendo? Valga la redundancia, ¿verdad? Un review, una crítica de una película, ¿no? Considerando que mi canal principal es de autos. Pero bueno, está bueno... Está bueno a veces compartir ciertas cosas. Hay gente que le gusta más de una cosa, además de los autos. Hay gente que le gustan, por ejemplo, los autos y las películas. Yo sé que suena medio raro. Hay gente que le gustan los autos, las películas y la música, por ejemplo, los videojuegos o los deportes. Entonces, ¿por qué no mezclar un poco todo esto, no? Entonces, si están acá es seguramente porque vinieron a través de mi otro canal, que es Biela y Pistón, donde hablo de estupideces que tienen que ver con los autos. Entonces asumo que vinieron acá porque les gustan las películas o porque les gustaría escuchar qué tengo para decir de cierta película. Entonces hoy les quiero hablar de el Bromas, no, el Guasón, el Joker, el Coringa, o como le quieran decir, o Miguel y los Jajas. Bueno, ayer fui a ver la película. Esta película salió ya hace... Yo digo ayer, no sé cuándo voy a subir este video, pero bueno, ayer de cuando grabé este video. La película salió hace ya una semana y algo. Tuve la excelente oportunidad de ir a verla un par de días después y que justo muriera el proyector. Primera vez que me pasa, y soy una persona que va muchísimo al cine. Pero bueno, nos reintegraron a las 700.000 personas que estábamos ahí, porque estaba el cine ocupado hasta la primera fila. Nos reintegraron en las entradas. Fue una experiencia maravillosa, la verdad. Se la recomiendo a todo el mundo. Pero bueno, finalmente la pude ir a ver. ¿Y qué opino? Porque es una película muy interesante. Es una película realmente polémica en muchos sentidos. Es una interpretación, bueno, para empezar me encantó. La estética es maravillosa, la música está muy bien, es algo más incidental, instrumental, que no encontramos leitmotivs recurrentes, no encontramos, es como más para de alguna manera reforzar la tensión y lo que se desarrolla en las diferentes escenas de la película. La actuación de Joaquín Phoenix es... pero increíble, te hace sentir mal absolutamente todo lo que sucede en la película. Todo está muy bien. Es una historia que podemos decir que es muy compacta, básicamente. Gira alrededor de una cantidad limitada de personajes, gira alrededor de situaciones bastante acotadas, escenarios bastante acotados, pero gira todo alrededor de las pobres desgracias de Arthur Fleck, de esta versión de El Bromas. Lo que les puedo decir es que si no la vieron todavía, no vayan esperando ir a ver una película de superhéroes. No vayan esperando ir a ver una película de Batman, que han sido las películas más exitosas del universo de DC. No vayan esperando eso porque no es lo que van a tener. No es lo que van a tener. Esta es la cuarta versión del Joker que hemos tenido en el mundo cinematográfico de Batman. Tuvimos a Jack Nicholson con la película de Batman de Tim Burton del fin de los 80s. Tuvimos a la maravillosa e increíble representación de Heath Ledger en el universo de Batman de Christopher Nolan, que fue, pero es al día de hoy una cosa increíble. O sea, vivimos. Y luego tuvimos la accidentada interpretación de Jared Leto en Suicide Squad, que por lo que se dice no fue tanto culpa de él, sino que fue más un tema de edición, porque esa película cambió de forma muchísimas veces durante la producción, iba a tener un tono particular. Después, aparentemente, después de que se lanzara uno de los trailers con un carácter más jovial y que tuvo una muy buena respuesta, que fue el trailer en el que, si no me equivoco, se utilizó Bohemian Rhapsody de Queen. De repente dijeron, no, tenemos que hacer algo que sea más gracioso, divertido, más orientado a jóvenes y no tan oscuro como había sido, sin ir más lejos, Batman vs. Superman, por ejemplo. Y ahí recortaron toda la película, la rehicieron, cambiaron un montón de cosas. Supuestamente el villano original de Suicide Squad era el Joker, era Jared Leto. Pero bueno, después agarraron y masajearon toda la realidad para que terminara siendo Cara Delevingne. Y en eso, las más de una hora
de tiempo en pantalla que tenía el personaje el Guasón de Jared Leto, al final terminó siendo, creo que 15 minutos, terminó siendo más algo como colateral, satélite a lo que era el desarrollo del personaje de Harley Quinn. Y eso tengo entendido que a Jared Leto le cayó bastante para el ojo. Pero es más, si ustedes ven las entrevistas que le hicieron al pobre Jared Leto previo al lanzamiento de Suicide Squad, eran re positivas y él estaba súper emocionado. Y cuando ya estaba definido en lo que se transformó la película, se lo veía bastante deprimido. Pero bueno, volviendo entonces, teníamos la versión de Jack Nicholson, tuvimos la versión de Heath Ledger, tuvimos la versión de Jared Leto y ahora tenemos esta nueva versión que es la interpretada por Joaquin Phoenix. Todas versiones muy diferentes que comparten una esencia, pero todas representaciones muy diferentes de un mismo personaje, de uno de los villanos más reconocidos y queridos del mundo de los superhéroes, de los cómics. Entonces, esta versión, si la versión de Heath Ledger era hiperrealista dentro de lo que ofrece el mundo cinemático de los superhéroes, era como muy realista, porque todo el mundo de las 3 películas de Christopher Nolan de Batman era relativamente realista. Más que nada en comparación con lo que fue la versión de Jared Leto, con lo que fue la versión de Jack Nicholson. Pero esta versión, si esa versión era realista, esta es hiperrealista. Es como que abrís la ventana de tu casa y ves esto suceder. Lo que tiene su lado positivo y su lado negativo. El lado negativo, si quieren, es que nunca hay una representación, una expresión del Joker así tan exuberante e increíble como lo hemos visto en otras películas, sino que es algo como mucho menos saturado y mucho más lavado, pero mucho más real, lo que también lo hace mucho más relatable, también lo hace mucho más, uno puede de alguna manera, le genera rapport, pues puedes comprender en parte el sufrimiento que está atravesando esta persona y sus motivaciones, por más de que no estén justificadas, uno puede entender qué es lo que le está pasando, por qué está haciendo lo que está haciendo y cómo todo eso se va desarrollando. Es como muy, muy orgánico. La verdad que es una película súper recomendable. Algunas personas probablemente la vean como que es demasiado lenta. Es una tragedia la película, no es otra cosa. Es explícitamente una tragedia. Tiene muy pocas escenas de violencia. Las escenas de violencia que tienen igualmente son relativamente explícitas, son muy puntuales y personalmente no lo veo en ningún momento como una glorificación de la violencia, sino como que hay realmente un elemento de causa y efecto en por qué se dan estas situaciones de violencia, que uno las puede comprender por más de que uno no los vaya a justificar o uno no esté de acuerdo en por qué se da lo que se da. Cabe destacar que es una película que esconde muchas sorpresas. O sea, realmente uno no sabe qué esperar, no sabe qué va a pasar, no sabe cómo tanto el personaje como el universo en el que se plantea esto, cómo va a reaccionar, qué es lo que va a pasar. No tiene ninguna continuidad con ninguna de las otras películas de Batman, cabe destacar. Entiendo que se lo ve como una película así solitaria, que no va a tener ni secuela, ni que va a estar conexa con ninguna otra película. Cabe destacar también que no se lo ve a Batman en ningún momento de la película. Sí se lo ve a Bruce Wayne, a Bruno Díaz, pero apenas muy poco, y es un Bruce Wayne niño. O sea que la incidencia que tiene sobre la trama es casi nula. Hay un paralelismo muy interesante de esta película, que el director Todd Phillips es principalmente un director de comedia, pero esta es su primera película que hace que no es de comedia y que es esto, que es una tragedia. Y en parte él ha justificado esto de hacer una tragedia y de no estar haciendo más comedias en esto de que en el contexto sociocultural actual, es como una especie de crítica a esto, ¿no? En el contexto sociocultural actual es imposible hacer una comedia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que se va a ver ofendido, que se va a sentir ofendido, siempre se va a armar algún tipo de controversia, siempre se va a alimentar esta cultura de la indignación en la que nos encontramos. Siempre van a querer prender fuego todo porque se dijo que alguien o no sé qué, o se discriminó algo de alguna manera. Entonces vivimos en un mundo en el que
es pseudo imposible hacer una comedia como se hacían hasta hace unos años, porque hoy todo es una ofensa de alguna manera. Y bueno, esto en parte tiene un comentario social sobre eso mismo, ¿no? Y hasta acá llegamos entonces con la parte del review, que es sin spoilers. Si no la vieron, vayan a verla. Si quieren spoilers, quédense. Si ya la vieron y quieren de alguna manera formar parte de esta conversación, quédense también para... Me interesa, yo les cuento qué es lo que pienso, y me interesa que en los comentarios ustedes me cuentan qué es lo que ustedes piensan o qué les pareció la película, qué les gustó, qué no les gustó. Entonces, empiezan los spoilers. Algo muy interesante para mí de esta película es teniendo como muy presente lo excelente que fue la representación de Heath Ledger de Joker, cómo cambió el personaje de ese... El Joker de Heath Ledger era, como él decía, un agente del caos. Era una persona inteligente que hacía planes, que tenía sus maquinaciones. Era un intelectual, porque también todos los planes de Joker giraban alrededor de un tipo de dilema moral. Si recuerdan, toda la situación esta de los dos barcos y la bomba que se detonaba, el tema de si Batman tenía que rescatar no me sale, a quien termina siendo a Harvey Dent, digamos, a Dos Caras, o si salva a Raiden, do you copy? La novia, ni me acuerdo cómo se llama. Todo giraba alrededor de ese tipo de cosas, de dilemas morales. Y era todo como muy planificado y rebuscado e interesante. Y al mismo tiempo es un comentario. Las mismas cosas que hacía el Joker de Heath Ledger era un comentario social sobre situaciones incómodas. En cambio, el personaje del Joker de Joaquin Phoenix es una víctima. Él es una víctima de su entorno, es una víctima de las circunstancias, es una víctima de decisiones que no pudo tomar, es una víctima de sus padres, es una víctima de la sociedad, es una víctima de sus compañeros de trabajo. No es una persona particularmente brillante. Es todo se va dando de una manera muy orgánica, en la que es entendible cómo se desarrollan las cosas, pero no son planeadas. Es todo como una situación en la que cada hecho se da una tormenta perfecta, en la que cada hecho se va trastabillando uno sobre el otro para que el resultado sea el resultado final que tiene la película. Él mismo lo dice, él es un personaje apolítico, porque no es un personaje o sea, no tiene un accionar político dentro de un marco tradicional, sino que tiene un accionar político colateral, pero desde un punto de vista social, desde lo que es una política social y no una política tradicional. Entonces él termina generando toda esta revuelta, toda esta situación, esta revolución, por así decirlo, pero no con una intención de generarla, sino que colateralmente se da por algo que le sucede y su reacción frente a esa situación. No es que él dice, no, bueno, voy a hacer esto, entonces todos va a haber toda una revuelta, como lo que es la situación de Bane también en The Dark Knight Rises, que él habla de lo que es la corrupción y demás, de un sistema corrupto. Entonces él genera la revuelta. Pero acá la revuelta se genera orgánicamente por algo que sucede sin que sea el objetivo principal de lo que hace el Joker. Entonces él acá no es que es el arquitecto de la revolución ni nada por el estilo. Él reacciona frente a lo que le sucede y las cosas suceden. Es así. No es algo buscado, es algo como colateral a estas cosas horribles que le pasan en la vida. Eso me pareció muy interesante. Él no es un genio, una mente maestra del crimen, sino que es simplemente una persona que tuvo una vida horrible y que cada vez más horrible y que los llevan por el piso y cada vez peor y cada vez más oscuro y cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor hasta que cruza un punto de no hay vuelta atrás. Otra cosa muy interesante, pero al mismo tiempo desesperanzadora, es toda la situación de la relación con la vecina.
porque se plantea en un momento como esa pequeña luz de esperanza en la vida de una persona tan triste y con una vida tan terrible. Y es como ese escape, es como esa cosa de que uno dice, bueno, esta persona va a ser la que lo salve. Esta persona es la luz al final del túnel. Y bueno, en esa escena tan tremenda en la que él entra a la casa de ella y que de repente se blanquee que todo eso no pasó, que ellos no estuvieron en ningún momento juntos, que ella no la haya acompañado a la casa, al hospital cuando la madre estaba hospitalizada, que no haya ido al club de comedia a verlo y que era toda una especie de una fantasía de él, y se cae todo eso a pedazos. Es como la última gota como para decir no hay vuelta atrás, ya está perdido. Entre eso, en toda la situación con la madre, cuando va a buscar los archivos, ya es tremendo, pero ni siquiera, o sea, en el momento deja de caber la posibilidad de que la vecina sea la que lo salve de todo lo que se termina desarrollando. Es tremendo, es súper interesante. También otra cosa que me pasó es que esta cosa de subvertir las expectativas. Pues yo lo que esperaba de ver los trailers y demás es que fuera todo un recorrido hasta el infierno de cómo esta persona, a través de cosas horribles, se terminara en un momento haciendo clic y se terminara convirtiendo en una especie de mente maestra criminal, como lo que fue el Joker de Heath Ledger, como un tipo muy inteligente, o sea, proponiendo estos dilemas morales y demás, cuando eso no es lo que sucede. Yo estaba esperando ese momento de ese clic, ese momento en el que el personaje se diera vuelta, y no es lo que sucede. Hasta último momento te das cuenta que es una persona que no tiene el control de la situación, que realmente está ahí atravesando las cosas como puede, con las herramientas que tiene, y de repente pasan cosas, por así decirlo. No es que en ningún momento pasa a ser el Joker, como la eminencia, el personaje. Siempre es un tipo que está pasándola muy mal, que está reaccionando. Y eso me pareció súper interesante, y es lo que le da como esa cuota extra de realismo, de que es este personaje que no es que es más grande, que es una leyenda, sino que es un tipo común y corriente. Es un tipo común y corriente que colateralmente genera todo esto, y que hace un par de cosas que son llamativas, y no más que eso, realmente. No es que es invencible, no es que es mucho más inteligente que los demás, no es que tiene unos planes y unas maquinaciones súper interesantes. No, es un tipo común y corriente, y se acomodan las cosas de tal manera para que se den, para que se desarrollen las cosas así. Eso me pareció súper interesante y súper realista también. Así que bueno, esos son mis comentarios sobre la película. A mí me encantó. Si la vieron, cuéntenme qué les pareció, si están de acuerdo con lo que digo, con lo que no digo también, con lo que digo, o no están de acuerdo. Si hay algo que a ustedes también les llamó la atención, alguna observación que quizás a mí se me haya pasado, o alguna observación interesante que tengan. La verdad que me interesa saber qué tienen para decir de la película, y bueno, por algo están acá también, ¿no? Así que me interesa más todavía que se hayan copado en sumarse a esta idea de repente de hacer algo tan genérico y tan al azar. No es que vaya a empezar a hacer reviews de todas las películas, pero me pareció compartirlo, y que siempre hay como ese puñado de suscriptores que quieren ir ese como pasito extra y de repente sumarse a cosas así medio alternativas. Así que cuéntenme qué les pareció, tanto el video como la película. Y bueno, nos vemos muy pronto, sea en este canal o sea en Piel y Pistón.